Era una tarde como cualquier otra en la escuela, pero algo en el aire estaba diferente. Recuerdo que el sol ya se estaba poniendo, pintando el cielo de un naranja brillante, mientras todos nos preparábamos para irnos a casa. Pero no sé qué fue lo que me hizo quedarme esa tarde. Quizás fue la curiosidad o la sensación extraña que tenía en el estómago. Lo cierto es que nunca había tenido una sensación tan rara antes. Decidí quedarme un poco más, terminando unos ejercicios de matemáticas que no había logrado acabar en clase. La mayoría de los otros estudiantes ya se habían ido y el pasillo estaba silencioso, más de lo normal. Mientras caminaba hacia la biblioteca, la luz que entraba por las ventanas parecía volverse más débil, casi como si el sol estuviera luchando por mantenerse en el horizonte. En la biblioteca no había nadie, lo cual era raro, porque siempre había al menos 1 o 2 estudiantes husmeando entre los libros. Me senté en una mesa cerca de la ventana, con la vista a la cancha de deportes vacía. Empecé a trabajar en los problemas, pero de repente algo me distrajo. Escuché un sonido, leve, como un susurro. Miré hacia la puerta, pero no vi nada. Pensé que era el viento o el ruido de los árboles moviéndose, pero el aire estaba completamente quieto. Decidí ignorarlo y seguir con mi tarea. Sin embargo, el susurro volvió, más cerca esta vez, y parecía como si alguien estuviera murmurando mi nombre. Mi corazón empezó a latir más rápido. Me levanté de golpe y miré a mi alrededor, pero no había nadie. Sentí un escalofrío recorriendo mi cuerpo. En ese momento, los libros en la estantería más cercana comenzaron a moverse, no como si alguien los tocara, sino como si se deslizara suavemente, de forma automática. Me quedé paralizado, sin saber qué hacer. El susurro, ahora más claro, parecía provenir de una de las esquinas oscuras de la biblioteca. Decidí acercarme lentamente, con la sensación de que algo extraño estaba pasando, aunque no sabía qué. Al llegar a esa esquina, algo que nunca olvidaré me hizo dar un salto hacia atrás. Había una hoja de papel en el suelo. Pero no era cualquier hoja. Era una hoja que no pertenecía a ningún libro de la biblioteca. Estaba escrita a mano con una caligrafía que no reconocía y decía lo siguiente: «Sal de aquí. No estás solo». Sentí un nudo en el estómago. Mi mente comenzó a correr, buscando una explicación lógica. ¿Quién habría dejado esa hoja? ¿Quién me estaba jugando una broma? Pero, al mirar alrededor, vi algo que me dejó sin aliento. En una de las mesas cercanas, un cuaderno estaba abierto, y las páginas se movían solas, como si alguien estuviera escribiendo algo en tiempo real. Mi respiración se aceleró, y sin pensarlo 2 veces, salí corriendo de la biblioteca. No quería mirar atrás, no quería saber qué más estaba ocurriendo en ese lugar. Salí al pasillo y, aunque parecía todo normal, el silencio era tan denso que casi se podía cortar con un cuchillo. No había nadie en todo el edificio. Esa noche, cuando llegué a casa, no pude dejar de pensar en lo que había sucedido. Me sentí observado, como si algo me estuviera esperando. Al día siguiente me levanté con una sensación de miedo en el estómago, pero decidí ir a la escuela como de costumbre. Al llegar, me dirigí directo a la biblioteca, con el temor de que todo estuviera pasando nuevamente. Pero cuando entré, todo parecía normal. Los libros, las mesas, las sillas, nada estaba fuera de lugar. Incluso revisé el cuaderno, pero no había ninguna hoja extraña ni señales de que algo hubiera pasado. Me dije a mí mismo que probablemente había sido una pesadilla o algo producto del cansancio, pero nunca supe si realmente era una broma de alguien o si había algo más en ese lugar. Lo único que sé es que, desde ese día, nunca volví a quedarme después de las clases, y cada vez que paso por la biblioteca, no puedo evitar sentir esa misma sensación extraña de que algo o alguien me observa desde las sombras. Era un viernes por la tarde, y como de costumbre, me había quedado después de clases para hacer algo de ejercicio en el gimnasio de la escuela. Era el último día de la semana, y la mayoría de los estudiantes ya se habían ido a sus casas. Sin embargo, yo disfrutaba quedarme un poco más. Me daba tiempo para relajarme después de una semana agitada. Aquella tarde, algo en el ambiente me pareció raro. No había nadie más en el gimnasio, solo yo.
El sonido de mis pasos resonaba en el suelo mientras me dirigía hacia la canasta de baloncesto. Decidí practicar un poco, lanzando algunas pelotas al aro. La sensación de estar completamente solo en ese lugar me resultaba tranquila, pero al mismo tiempo algo en el aire se sentía tenso. De repente, mientras me preparaba para un lanzamiento, algo se movió en el otro extremo del gimnasio. Era una sombra rápida, como si alguien hubiera cruzado corriendo por el rincón más oscuro. Pensé que tal vez era otro compañero que se había quedado, pero al mirar no vi a nadie. Extrañado, dejé de lanzar la pelota y caminé hacia esa zona, pero el gimnasio seguía vacío. Decidí no darle más importancia y volví a la zona de la cancha. Sin embargo, esa sensación extraña no me abandonaba. Empecé a escuchar ruidos, leves al principio, como si algo estuviera golpeando el suelo en la parte trasera del gimnasio. Me giré rápidamente, pero no vi nada. El gimnasio estaba en silencio, y la luz de las lámparas, que de alguna manera parecía más débil, iluminaba solo las áreas que me rodeaban. Con un leve escalofrío recorriéndome, decidí que ya era suficiente por hoy. Caminé hacia la salida, pero antes de llegar a la puerta, una voz clara y fuerte me detuvo en seco. «¡No te vayas!». Me quedé paralizado. La voz era aguda, como la de un niño, pero no podía identificar de dónde venía. Me giré varias veces, buscando al dueño de esa voz, pero no había nadie cerca. Aterrorizado, intenté abrir la puerta, pero estaba atascada. No podía salir. El miedo me comenzó a consumir, y la atmósfera del gimnasio se volvía más opresiva, como si las paredes estuvieran cerrándose lentamente. Volví a escuchar la misma voz, esta vez más cerca, justo detrás de mí. «¡Te estoy mirando!». Giro rápidamente, pero solo encuentro el eco de mi respiración acelerada. Miré hacia el lado de las escaleras, donde a veces se dejaban cosas olvidadas, y vi algo extraño. Había un balón de baloncesto en el suelo y estaba rodando como si alguien lo hubiera empujado. Sin embargo, no había nadie cerca. Y lo peor, el balón seguía rodando, pero de una manera antinatural, moviéndose como si una fuerza invisible lo empujara. Mi cuerpo temblaba, pero de alguna manera algo dentro de mí me dijo que debía salir. Decidí correr hacia la puerta, empujándola con todas mis fuerzas. Esta vez, la puerta se abrió de golpe y salí al pasillo. El aire fresco me golpeó, pero aún podía escuchar esa voz detrás de mí, susurrando: «Te vi. Nunca te irás». Corrí tan rápido como pude hasta llegar a la salida del edificio. Me detuve un momento en el estacionamiento, mirando hacia las ventanas del gimnasio, pero todo estaba tranquilo. Nada se movía, todo parecía normal, como si nada hubiera pasado. A la mañana siguiente, me reuní con algunos amigos y les conté lo que había sucedido, pero ninguno de ellos me creyó. Incluso se rieron y me dijeron que probablemente estaba agotado y mi mente me había jugado una mala pasada. Sin embargo, cada vez que paso cerca del gimnasio, no puedo evitar sentir que algo me está observando desde dentro, como si aún estuviera allí, esperando que regrese. Y lo peor de todo es que, aunque traté de olvidarlo, esa voz sigue rondando en mi cabeza, recordándome que nunca estuve realmente solo. Era un lunes común en la escuela, pero algo en el aire me dijo que esa semana sería diferente. La profesora nos había asignado un proyecto en grupo, y a mí me tocó con 3 compañeros con los que nunca había trabajado antes. Al principio todo parecía normal. Nos sentamos en una de las mesas al fondo del aula, cerca de la ventana, y comenzamos a hablar sobre cómo repartir el trabajo. Todo iba bien, hasta que alguien sugirió que fuéramos a la sala de informática después del receso para investigar. La sala de informática era un lugar oscuro y poco usado por los estudiantes. Había computadoras antiguas y algunas nunca se encendían. Aunque muchos la evitaban, yo nunca le di mucha importancia, pero esa vez algo me hizo sentir incómodo al entrar. La luz, siempre fría y amarillenta, parpadeaba y las sillas parecían estar alineadas en ángulos extraños, como si alguien las hubiera movido para que parecieran desordenadas a propósito. Nos sentamos en las primeras sillas, cerca de la pared, y comenzamos a trabajar en el proyecto.
Durante unos minutos todo estuvo en calma, hasta que, de repente, escuchamos un ruido extraño. Era un sonido bajo, como un susurro, que parecía provenir de una de las esquinas de la sala. Pensé que era el ventilador o el ruido de las teclas de alguien escribiendo, pero pronto nos dimos cuenta de que no era ninguna de esas cosas. Los susurros se intensificaron y al mirarnos nos dimos cuenta de que nadie más estaba en la sala, solo nosotros. Uno de mis compañeros, Javier, se levantó para investigar, pero no encontró nada. Sin embargo, cuando se acercó a una de las viejas computadoras, notó que la pantalla estaba encendida. Extrañado, caminó hacia ella y vio que no había ninguna aplicación abierta, pero la computadora estaba escribiendo algo por sí sola. Las palabras aparecían en la pantalla, una tras otra, rápidamente, como si alguien estuviera tecleando a toda velocidad. Nos acercamos todos, fascinados y aterrados. En la pantalla se leía lo siguiente: ¿me ves? Nadie dijo nada por unos segundos hasta que Lucía, una de mis compañeras, susurró: «Eso no está bien». Tratamos de apagar la computadora, pero el ratón no respondía y el teclado tampoco. Las letras seguían apareciendo, formando nuevas frases. «No se vayan», y luego «los estoy esperando». El aire se hizo espeso. Algo no encajaba. La sensación de que algo extraño estaba pasando en ese cuarto era abrumadora. Finalmente, la computadora dejó de escribir, pero de repente las luces comenzaron a parpadear de nuevo y el ruido aumentó. Los susurros eran más intensos, como si miles de voces estuvieran hablando al mismo tiempo, pero nadie podía entender qué decían. Nos miramos unos a otros, pero ninguno de nosotros se atrevió a hablar. De golpe, las luces se apagaron por completo. La oscuridad total nos envolvió. Sentí un escalofrío recorriendo mi espalda, y justo cuando pensaba que íbamos a salir corriendo, una figura apareció frente a nosotros. Era una sombra, pero se podía distinguir una silueta humana. No podía ver sus detalles, pero sus ojos brillaban en la oscuridad como si fueran dos puntos de luz que nos miraban fijamente. Me quedé paralizado. No sabía qué hacer. Era como si esa figura estuviera observándonos, esperando algo. Después de lo que pareció una eternidad, la figura desapareció tan rápido como había aparecido, y las luces volvieron a encenderse. La sala volvió a la normalidad, pero el aire pesado aún persistía. Con el corazón acelerado, salimos de la sala de informática sin decir una palabra. A medida que caminábamos por los pasillos hacia el patio, sentí que algo nos seguía. Esa sensación de ser observado nunca desapareció, y me era imposible quitarme la imagen de esos ojos brillantes en la oscuridad. Durante el resto del día, traté de olvidarlo, pero no pude. Ese sentimiento de que algo o alguien había estado con nosotros en la sala de informática se quedó conmigo, y aunque intenté racionalizarlo, algo dentro de mí sabía que no había sido una simple ilusión. Lo más extraño ocurrió unos días después, cuando fui a la biblioteca a estudiar y encontré un libro antiguo que nunca había visto. Al abrirlo, en la primera página, estaba escrito algo que me heló la sangre. «Te estoy esperando en la sala de informática». Si te encantan los relatos de terror, asegúrate de suscribirte al canal y dejar tus comentarios. No olvides activar la campanita para recibir notificaciones de nuevos relatos espeluznantes. Nos vemos en el próximo escalofriante episodio.